Tenemos de manera inicial al doctor Carlos Ignacio Ponte, que nos va a hablar de miopericarditis y otros síndromes de manera resumida, porque su currículo es muchísimo más extenso. El doctor Carlos Ignacio Ponte es internista, cardiólogo, tiene diplomado especialista en hipertensión arterial, es fundador de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, tesorero de la Sociedad Venezolana de Cardiología Actual, y bueno, su currículo y su experiencia es mucho más amplio. Estamos súper agradecidos que esté presente aquí con nosotros para hablar de estos problemas. Y sin más preámbulos. Querido Manuel, muchísimas gracias por tu presentación, y de manera muy sincera me siento muy honrado de estar en esta 24ª sesión de SOS Telemedicina. Creo que es un servicio extraordinario para la comunidad médica, para la comunidad en general, y como siempre la Universidad Central de Venezuela, de la cual todos los que egresamos nos sentimos profundamente orgullosos. Seguimos dando la pauta y marcando el camino con esta cuota de responsabilidad social. Y por supuesto, con la memoria de la doctora Yalitza, vamos a conversar sobre este tema que realmente es muy importante. Ahí se ha especulado muchísimo. Hay a veces sobrediagnósticos en algunos casos, sobre tratamientos en otros. Creo que es bien importante delimitar realmente cuáles son las verdaderas implicaciones que tiene las secuelas posagudas de COVID, llamado también síndrome de post-COVID, en el sistema cardiovascular. Hace ya 70 años, cuando leímos por primera vez este libro de Alberto Camus, pero no lo leímos por primera vez, cuando fue publicado por primera vez el libro de Alberto Camus, nadie imaginaba que esa odisea, que ese médico viviendo en una ciudad encerrada en el Mediterráneo, fuera a ser reproducida en el siglo XXI, y que hoy estamos cursando el tercer año de pandemia y todavía no tenemos una aparente fecha de terminación, cuando se espera una cuarta, quinta, sexta ola. Yo ya perdí la cuenta. Realmente nadie se imaginaba, ni en el sueño más salvaje, que íbamos a vivir lo que estamos viviendo, y como dice Manuel en su brillante introducción, la afectación a nivel social, económico, político, sanitario, familiar, personal, es incalculable, y lo que vamos a seguir viendo realmente son impensables. En definitiva, se habla de aproximadamente 470 millones de casos confirmados, 6 millones de muertes confirmadas en el mundo. Es una cifra realmente impactante. Esta es la agenda de lo que vamos a conversar el día de hoy, y simplemente este no es, por supuesto, el alcance de lo que queremos conversar, pero es importante hablar de algunos aspectos fisiopatológicos que están relacionados con estas secuelas posagudas de COVID. Se habla en esta reciente revisión muy interesante, y tienen la referencia, como en todo lo que es relacionado con COVID, la ciencia de forma muy generosa lo tiene disponible para todo el que quiera revisarlo y leerlo. Ahí planteado una falta de capacidad adecuada para montar una respuesta oportuna desde el punto de vista inmunológico, y se cree que es a través de una respuesta retardada de interferón, lo cual tiene una afectación en la presentación del antígeno a los macrófagos alveolares, y que puede crear una persistencia del virus o de partículas virales en el tiempo, que inclusive esto puede producir un exceso de mielopoiesis a nivel de médula ósea y una fuga vascular, y que en definitiva hay una inflamación patogénica, hay una serie de células plasmáticas, de plasmoblastos, y de un aumento del reclutamiento de células mieloides, y que van a producir daño vascular, van a producir microtrombos, no solamente en medianas arterias, sino a nivel de la circulación capilar, y esta inflamación, esta microinflamación localizada vascular, va a afectar de forma importante la musculatura vascular y la musculatura cardíaca y todo el tejido cardíaco en general. Una cosa muy importante, que no hay ninguna relación
entre que el COVID haya sido, o la infección por COVID haya sido severa, o haya sido leve, o haya sido asintomática, para que el paciente desarrolle estas condiciones de síndrome post-COVID agudo. Entonces, como dije, hay 4 hipótesis a nivel de la autoinmunidad, lo que se llama una disbiosis, una competencia inadecuada entre bacterias y virus, daño tisular por la inflamación, por el trombo, y que haya un reservorio viral o de partículas virales que mantienen esa inflamación en forma continua, constante y crónica. Esta es posiblemente una de las revisiones más amplias que hay actualmente publicadas sobre las secuelas de post-COVID agudo, en el cual se analizan 57 estudios de alta calidad revisados por pares, donde analizan 250.351 sobrevivientes, un número realmente bien importante, con síndrome post-COVID. Y la edad media de estos pacientes, 54,4 años, realmente no hay una diferencia en relación al sexo, 56% varones, 79% fueron hospitalizados durante el COVID agudo, y a los 6 meses, 54%, la mitad, refirieron al menos un síntoma de síndrome post-COVID, es decir, es realmente frecuente. Estamos hablando que un poquito más de la mitad de los pacientes que tuvieron COVID van a tener a los 6 meses alguna secuela significativa que altera su calidad de vida. De los no hospitalizados, esto es importante, con síndrome post-COVID, la mayoría fueron mujeres en edad media. O sea, los pacientes con COVID leve, los que desarrollan más frecuentemente síndrome post-COVID, fueron mujeres de la edad media. Y se identifican algunos factores de riesgo para síntomas persistentes. El sexo femenino por encima del masculino, 44 versus 24%, con una relación de ratio de 2.7, un aumento del índice de masa corporal. Es decir, mujeres obesas en edad media pareciera ser, al menos según esta excelente revisión, muy amplia, muy completa, factores de riesgo que puedes identificar pacientes que tuviesen síndrome post-COVID. En relación al sistema cardiovascular, en esta misma revisión, esta es una revisión, perdón, de los hospitales de veteranos, en donde luego de 12 meses promedio de seguimiento de pacientes post-COVID, 73.400 pacientes, se hizo un estudio de casos y controles. Los controles fueron 4.990.000 de pacientes con no COVID. Se hizo un análisis que por cada 1.000 pacientes con COVID-19 se reportaron 45.29 eventos cardiovasculares, 23,48 eventos cardiovasculares mayores, es decir, infarto, ictus y muerte cardiovascular. Estamos hablando de 2,3%, 19,86 por cada 1.000 pacientes con COVID presentaron arritmias significativas, de las cuales uno tendría a pensar que la más frecuente es taquicardia sinusal o taquicardia sinusal inapropiada, pero en esta serie la más frecuente es fibrilación auricular, o bien nueva fibrilación auricular o fibrilación auricular descontrolada. Fíjense que prácticamente la mitad de las arritmias fueron fibrilación auricular, es decir, una gran relación entre fibrilación auricular y síndrome post-COVID, sobre todo en pacientes por encima de 60 años. Hipertensión arterial también es muy importante, o bien nuevos casos o hipertensión arterial descontrolada es uno de las condicionantes o de los factores cardiovasculares post-COVID más importantes. Insuficiencia cardíaca, 11.61 por cada 1.000, tromboembolismo, incluyendo tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profundo, 9.88 por cada 1.000, enfermedad arterial coronaria isquémica, 7.28 por cada 1.000, de los cuales síndrome coronario agudo 5.75 e infartos de distintas causas. Eso lo va a hablar en detalle el doctor José Miguel Torres, 2.91 por cada 1.000. Ictus, fíjense, no solamente estamos hablando de eventos cardiovasculares agudos, sino enfermedad cerebrovascular relacionado con la arritmia, con fibrilación auricular o no, 5,48 por cada 1.000, cardiopatía no isquémica, 3.56, y fíjense, la pericarditis, la miocarditis, que se habla tanto, que aparentemente es la que tiene más publicidad, 0,98 por cada 1.000, y miocarditis, 0,31 por cada 1.000. Es decir, la miocarditis, la pericarditis, y como primera reflexión, es mucho menos frecuente de lo que la gente la diagnostica. Y yo siempre insisto que hay un sobrediagnóstico de pericarditis y, por supuesto, un excesivo uso de drogas como la colchicina. En relación a la miocarditis, vamos a hablar un poco a definirla para saber de qué estamos hablando. Es una condición definida por la presencia de síntomas cardíacos, fiebre, dolor torácico, disnea,
palpitaciones, pueden haber síncopes y se han reportado hasta 12 meses de persistencia. O sea, los pacientes post-COVID pueden tener hasta un año con síntomas relacionados con miocarditis. Ahí, además, tiene que haber una troponina cardíaca elevada. Esto es importante porque si hay miocarditis hay inflamación crónica sostenida del miocardio y esto produce liberaciones muy discretas pero continuas y mantenidas de troponina que por supuesto no tienen una curva de cardiopatía isquémica. Debe haber hallazgos electrocardiográficos, los más descritos: inversión difusa de la onda T, elevación de la ST sin cambios recíprocos, que hablaría que fue isquemia, prolongación del QT, lo cual predispone a arritmias, y o cambios ecocardiográficos, que son anormalidades de la motilidad, que no guardan una relación anatómica con la distribución de las coronarias. También, desde el punto de vista de imágenes, la resonancia magnética cardíaca, hay una captación aumentada de gadolinio con tiempos prolongados de relajación en las vistas T1 y T2, que es lo que estamos viendo en la hermosa gráfica de la izquierda, y por supuesto, cambios histopatológicos de biopsia. No es tan recomendada la biopsia, por favor, o estudios post-morte. Y esto siempre en ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva. La miocarditis se clasifica según la severidad en leve, moderada, severa y fulminante. Es importante que la intensidad de los síntomas no se relaciona con la severidad, ni con los niveles de troponina, ni con los niveles de proteína C reactiva y tampoco con los niveles de espectro natriurético atrial. La frecuencia de shock cardiogénico es mayor en miocarditis que en otros virus no SARS-CoV-2, y esto también es importante porque la afectación es mucho más difusa y sobre todo es mucho más prolongada en el tiempo. Sí se han identificado algunos factores de riesgo para miocarditis: la edad avanzada, que ya habíamos comentado, el sexo masculino, pacientes que tengan enfermedad cardiovascular subyacente, obesos, diabéticos, hipertensos, pacientes con algún grado de inmunosupresión o bien propia, adquirida o por medicamento, y pacientes que tengan alguna enfermedad sistémica severa. Y esto pareciera estar relacionado a la inmunosupresión y la enfermedad sistémica severa con esa incapacidad de eliminar totalmente el virus de forma rápida, esa montar la respuesta inmunológica tardía, que hay una persistencia en el tiempo, que todavía esa afectación miocárdica significativa. No está muy bien definida la prevalencia, pero yo insisto, es menos de lo que se piensa y depende de la población estudiada, si son hospitalizados, dependiendo de la edad de las poblaciones y del método que utilicemos, es resonancia magnética, eco, tomografía, y varía de 4,5 a 7,5%. Lo que sí es importante en relación a injuria miocárdica es que los pacientes que tienen miocarditis por SARS-CoV-2 tienen una sobrevida menor, y es en definitiva una injuria miocárdica y una miocarditis mucho más severa que injurias miocárdicas o miocarditis por otros virus defendientes. Si estamos hablando de miocarditis, tenemos que hablar de miocarditis postvacunal, y esto es muy importante porque se ha hecho realmente mucha publicidad y ha generado eventualmente algún grado de temor, y tenemos que realmente ponerla en la perspectiva real. La presentación es dolor torácico 2 a 3 días posterior a la segunda dosis y se ha descrito fundamentalmente con vacunas RNA mensajero, es decir, Pfizer y Moderna. Con las vacunas que tenemos en Venezuela, hasta ahora no hay una serie suficientemente para pensar que hay alguna relación con las vacunas que tenemos en nuestro país. Este dolor torácico se acompaña de elevación difusa del segmento ST y elevación de troponina con el pico al tercer día postvacunal. Puede acompañarse de elevaciones del BNP, de la proteína C reactiva y eventualmente disminución de la fracción de eyección, pero esto no es requisito para diagnosticar. La prevalencia, varones, fíjense, tenemos dos poblaciones, varones entre 12 y 29 años, 40.6 casos por cada millón, mayores de 30 años, 2,4 casos por cada millón. En las mujeres, en la misma edad, 12 a 29 casos, 4,2, vean que es muchísimo menor por cada millón, y mayores de 30 años, apenas un caso por cada millón de pacientes vacunados. Lo que es importante es que los varones entre 12 y 18 años tienen la mayor tasa de prevalencia. Y algunos estudios observacionales, esto no es una conclusión definitiva, sugieren mayor riesgo con la vacuna Moderna. Generalmente son de curso leve y no se ha reportado muerte, pero lo más importante es esto, es el balance riesgo-beneficio. Si es verdad que hay un riesgo de entre 39 y 47 casos más de miocarditis por cada millón de individuos varones entre 12 y 29 años, pero los beneficios son absolutamente incuestionables. El balance es absolutamente hacia un beneficio, lo cual no prescribe que estos pacientes sean vacunados. Por cada millón de pacientes se
disminuyen 560 hospitalizaciones, 138 admisiones a unidad de cuidados intensivos y 6 muertes. Por lo tanto, a pesar de que es una entidad reconocida que efectivamente está presente, no debe para nosotros prescribir ni tener temor en vacunar a estas personas mayores de entre 12 y 29 años, varones. ¿Cuál es el manejo entonces de la miocarditis? Los casos leves, si el dolor torácico es último síntoma, simplemente analgésico. Si el paciente tiene fracción de eyección preservada y no tiene arritmia, reposo en casa, exámenes control 3 a 6 meses y debe ser electrocardiograma, ecocardiograma y resonancia magnética. Muy importante el reposo en estos pacientes y muy importante evitar esfuerzo porque esto puede producir o generar daño miocárdico definitivo, con una disminución significativa de fracción de eyección a futuro y una incapacidad permanente. Si el paciente es leve a moderada, debe hospitalizarse, preferiblemente en centros especializados en el manejo de falla cardíaca. Por definición, fulminante es aquel paciente que está en shock. El manejo debe ser, por supuesto, como el manejo convencional de shock en la unidad de cuidados intensivos, y la terapia específica. Si los pacientes tienen neumonía, es decir, está en etapa aguda y tienen hipoxemia, pues manejo convencional, esteroides endovenosos debe indicarse. Si es una miocarditis fulminante con o sin neumonía, puede utilizarse esteroides también. Si hay dolor, evidencia de pericarditis, AINES y o colchicina, pero tiene que haber evidencia definitiva de pericarditis, con derrame pericárdico y eventualmente con elevación de troponina. Insisto, se está usando excesivamente la colchicina simplemente por un aumento de la frecuencia del pericardio, que eso no es diagnóstico de pericarditis. Los IECA, inhibición de mineralocorticoides, betabloqueantes para manejo convencional de la insuficiencia cardíaca y betabloqueantes para manejo de la taquicardia. Es decir, un manejo convencional, simplemente el uso de esteroides hay que considerarlo en los casos que ya mencionamos. Vamos a hablar ahora de las taquiarritmias. Estas son las síntomas o eventos que pueden estar relacionados con arritmia en COVID. Las palpitaciones es frecuente, la taquicardia sinusal inapropiada, y las arritmias, la más frecuente, insisto, la fibrilación auricular. La taquicardia postural relacionada con POTS, vamos a hablar más en detalle, que creo que es importante, y la intolerancia al ejercicio, sobre todo en pacientes que han permanecido mucho tiempo encamados. Hay una fatiga postinfecciosa, que puede ser una fatiga crónica simplemente por la fatiga muscular, lo cual ese paciente necesita poco a poco ser llevado a la actividad. Es por eso que el reposo absoluto en COVID no es recomendado. El paciente tiene que tener un reposo activo, ese sí en su casa, tiene que moverse, tiene que hacer actividades como él siente, porque el reposo activo tiene consecuencias a la larga. El encamamiento prolongado debería, en los pacientes que lo permita, leve o moderado, debe permitirse. Puede haber también intolerancia al ejercicio por miocarditis y generalmente está descrito una disminución del volumen circulante y una disminución del volumen latido. Y básicamente esto debe tratarse con un reentrenamiento progresivo, generalmente después de los 3 meses de ingreso. Hablemos del POTS o el síndrome de taquicardia postural. Este es un síndrome descrito hace muchísimo tiempo, está relacionado con una gran cantidad de condiciones, diversas enfermedades virales, alteraciones endocrinológicas, obesidad, pero en el COVID ha vuelto a estar en el tapete, ha sido una condición realmente frecuente, es básicamente un trastorno de disautonomía, de desregulación de lo que es las alteraciones de frecuencia cardíaca y vasoconstricción con la posición, y está relacionado con interleuquina 6 de forma muy importante, con alteración, con muerte, inflamación de miocitos, y tanto en el músculo cardíaco como en pared vascular, y hay alteración del desmosoma en el tejido miocárdico. También hay una relación significativa con una disminución del número de receptores EK2 a nivel vascular, lo cual disminuye la respuesta vasoconstrictora que debe haber al momento de incorporarse. Los síntomas relacionados con POTS son mareo postural y vértigo, sensación de que la persona se va a desmayar, palpitaciones o pulso irregular, disnea en reposo durante el esfuerzo, dolor torácico, cefalea, dificultad para concentrarse, mialgias, náuseas, síntomas gastrointestinales, astenia y trastornos del sueño. Esto hay un puntaje para hacer el diagnóstico y fíjense, hay un score, cuando el score total está por encima de 80, y esto es una muestra de un caso, que se hace el diagnóstico definitivo. La aproximación terapéutica, terapia física, rehabilitación temprana, con ejercicio gradual,
y el paciente puede hacer maniobras de Valsalva y medidas de compresión. Hay una adecuada hidratación y balance salino, y manejo médico realmente está solamente reservado por los casos muy severos, cuando hay ortostatismo, bloqueantes alfa, por ejemplo, amiodarina, en Venezuela no tenemos, y si el paciente tiene palpitaciones muy severas, o bien beta bloqueantes no selectivos a dosis baja, porque estos pacientes realmente tienen hipotensión, y muy importante el uso de ibravadina, porque controla la frecuencia cardíaca sin afectar la presión. En Venezuela se consigue con dificultad, pero la ibravadina actualmente sí se está consiguiendo. En la coagulación, muy breve, recordar que realmente ha habido digamos, cambio en las indicaciones de sí o no de anticoagulantes o tromboprofilaxis, porque es importante que en definitiva está demostrado que hay microtrombos no oclusivos de fibrina a nivel de la microcirculación, y esto a nivel miocárdico es importante de muchas de las alteraciones isquémicas que tiene el corazón, no de las coronarias epicárdicas, sino de microcirculación a nivel inclusive de la microvasculatura, de la vasa vasorum. También está descrito trastornos microtrombos de fibrina que son responsables de muchas de las alteraciones vasculares. Esto una vez más relacionado con la disminución de los receptores de enzima convertidora 2, que sabemos que es el receptor por excelencia del virus. Simplemente muy breve estos puntos para recordar la coagulopatía asociada a COVID. Esta es una revisión publicada en marzo de este año en el JAC. Está caracterizada por aumento de niveles de fibrinógeno y dímero D, y una leve prolongación del PT y al PTT activado. Y hay una discreta trombocitopenia. Hay una relación entre niveles de dímero D y peor pronóstico, inclusive mortalidad. En pacientes hospitalizados, estudios observacionales sugieren que dosis tromboprofilácticas de heparina de bajo peso molecular reducen intubación y muerte. No hay evidencia hasta ahora definitiva en estudios clínicos que sugieran que dosis elevadas terapéuticas de anticoagulación tengan beneficios clínicos. El estudio Michel, por ejemplo, demostró que rivaroxaban 10 miligramos por 35 días post-egreso reduce un punto primario en 67%. Es importante que el dímero D no se necesita para tomar decisiones. El dímero D es para diagnosticar el punto, no se pide más. Y fíjense que la dosis de rivaroxaban es 10 miligramos, no es ni 15 ni 20, es dosis baja de rivaroxaban. En pacientes hospitalizados con hipoxemia, dosis terapéuticas, no tromboprofilácticas, terapéuticas de heparina bajo peso molecular han demostrado beneficio clínico. Siempre hay que vigilar el sangramiento y no utilizarlo en pacientes con riesgo de sangrado. Y no hay, y esto es muy importante, y quisiera ponerlo en una sola lámina bien grande que se lo llevaran, no hay ninguna indicación de aspirina o antiplaquetario en ningún paciente con COVID, ni antes, ni durante, ni después. Esto es mala práctica médica, señores. Hasta ahora, en lo que tenemos secuelas agudas post-COVID y sistema cardiovascular, el sistema cardiovascular es afectado frecuentemente como secuela post-COVID agudo. Las miocarditis son menos frecuentes de lo que se pensaba, miocarditis 4% y la pericarditis menos de 10%. La miocarditis postvacunal, sobre todo la plataforma ARN mensajero, más frecuente en varones entre 12 y 18 años. Es importante que el balance riesgo-beneficio no justifica no vacunar. Historia de novo descontrolada, hipertensión, de novo descontrolada, y es frecuente hasta en un 30%. Las tacarrimias son frecuentes, FA y POTS, y por el desacondicionamiento, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. No hay indicación de uso rutinario de anticoagulantes o antiagregantes en etapas post-COVID, y los cardiólogos nos debemos acostumbrar a considerar al COVID como un factor de riesgo cardiovascular. Manuel, muchísimas gracias.